Es noticia en la mayor parte de los periódicos del mundo, tiene que ver con España. Hubo elecciones generales ayer. ¿Y cuál fue el resultado en estos comicios parlamentarios? Se estaban escogiendo a las personas que van a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados en un país como España, que tiene un régimen parlamentario. De ese Congreso saldrá el próximo presidente del gobierno. El actual es Mariano Rajoy, del Partido Popular del PP. Resultado: Partido Popular logró 123 diputados, 63 menos que en las elecciones del año 2011. En segundo lugar, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, 90 escaños, obtuvo 20 escaños menos que en las elecciones pasadas. En tercer lugar quedó Podemos, el partido de izquierdas cuyo líder es Pablo Iglesias, logró 69 escaños. Y en cuarto lugar, estos fueron los 4 partidos más importantes, llegó Ciudadanos con 40 escaños, cuyo líder es Albert Rivera. El líder socialista es Pedro Sánchez. Después de las elecciones, el señor Mariano Rajoy dijo: voy a tratar de formar un gobierno estable. No lo tiene fácil Rajoy porque en efecto el PP ha ganado, pero no tiene mayoría para gobernar y tendrá que haber coaliciones. Y aquí viene la primera pregunta, y es: ¿qué coalición puede gobernar a España? Porque si se unen el PP y Ciudadanos, es decir, el grupo de Mariano Rajoy con el de Albert Rivera, pues eso tendría 162 diputados, y para tener mayoría absoluta, para gobernar en mayoría, se requieren 175 escaños. Y si se unieran el Partido Socialista y Podemos, tendrían 159 escaños, lejos también de los 175. ¿Qué cree usted que va a pasar? La única fórmula de gobierno estable sería un pacto del PP con el Partido Socialista. El líder socialista se cansó de decir que eso no va a ocurrir. Pero vamos a ver qué tipo de presiones y qué tipo de debate se plantean en el seno del Partido Socialista. Estas elecciones han sido un desastre para casi todos, pero el que va a tener una situación más difícil es justamente el Partido Socialista, porque puede hacer varias cosas. Puede apoyar a Mariano Rajoy, puede intentar liderar y ser presidente del gobierno con una coalición imposible, evidentemente con Podemos y con fuerzas nacionalistas y soberanistas de Cataluña. Y todas las fórmulas podrían considerarse suicidas para cualquier partido. Vamos a ver cómo funciona el debate interno en el Partido Socialista. Porque la única fórmula estable de gobierno es PP más PSOE, o la idea, dijéramos, de gobierno de emergencia, que sería PP más PSOE más Ciudadanos. Pero eso automáticamente convierte a Podemos en el líder de la oposición, que probablemente le acabaría sustituyendo con el tiempo, o que correría el riesgo del Partido Socialista que lo sustituyeran como referente de la izquierda. La situación evidentemente es muy, muy incierta. Dicen algunos periódicos, Dori, como el Financial Times, España se dirige a la inestabilidad política. Dice Jordi Barbeta aquí que tal vez una de las alianzas previsibles podrían ser del PP y el PSOE, pero han sido los dos grandes partidos tradicionales españoles y se han detestado el uno al otro. ¿Usted ve alguna posibilidad de esa alianza? Es verdad que parece que esto es lo que está hablando todo el mundo y que por número de votos y de escaños parece la posibilidad más obvia. El problema es que a mí se me hace impensable. Es decir, y esto nos podemos identificar en cualquier país del mundo, cualquier espectador que nos esté escuchando de cualquier país, pensar cuáles han sido los dos grandes partidos históricos o de las últimas 4 décadas en España, partidos antagonistas que han estado o en la presidencia o en la oposición estos últimos años, y de repente se van a fundir en una alianza, cuando además en España todo el tema de fondo, como hemos estado hablando aquí tantas veces, es la muerte del bipartidismo. Entonces, si se funden en una alianza, eso para mí personalmente ya significaría la muerte definitiva, porque a partir de entonces, ¿quién iba a votar a cada uno de los partidos sabiendo que han logrado unirse y se identificarían con lo mismo? Ayer ocurrió una cosa en España que no había ocurrido desde hace mucho tiempo, y que personalmente a mí yo no lo había vivido nunca, y es irnos a dormir sin saber quién es el presidente del gobierno, y no solo sin saber quién es nuestro presidente del gobierno, sino sabiendo que es muy difícil que vaya a haber uno en los próximos 2 meses, y esta inestabilidad es algo que
no habíamos vivido de esta manera, o por lo menos no en las últimas décadas, y es a donde yo voy, o es donde yo pondría el foco estas primeras horas después de las elecciones, y es, efectivamente en España había mucha gente que tenía ganas de cambio y de ahí están estos resultados. Había mucha gente que ya no quería que ganaran ninguno de los dos grandes partidos o no con las mayorías absolutas de toda la vida. Hay gente que quería propiciar el diálogo y los pactos y el consenso, que es algo de lo que ha carecido por lo menos los últimos 4 años de gobierno del Partido Popular en España. Hay muchos ciudadanos, muchos votantes que lo que querían es realmente obligar a los partidos a comunicarse, a hablar, a hacer acuerdos e incluso a cierto relevo generacional, porque recordemos que tanto Pablo Iglesias, líder de Podemos, como Albert Rivera, de Ciudadanos, ninguno de los dos han cumplido 40 años. Esto por un lado, o sea, esto un poco para explicar por qué España está en este momento como está y por qué estos resultados. La pregunta es si España se puede permitir esto, si en este momento se puede permitir esta inestabilidad, se puede permitir un partido de gobierno que gana las elecciones pero que en el fondo las ha perdido porque tiene el peor resultado que ha obtenido desde el 89, que tiene un partido líder de la oposición que sigue siendo el Partido Socialista, que es el peor resultado de su historia, que tiene un tercer partido, Podemos, que para muchos es el ganador virtual de estas elecciones porque es la primera vez que se presenta a unas generales y consigue de repente 60 escaños. Y un cuarto partido, Ciudadanos, que en teoría iba a ser la clave y de repente ya no es la clave. Y a todo esto, en este escenario tan caótico, tenemos, por cierto, una segunda cámara, porque en España tenemos Congreso y Senado. Y el Senado, el Congreso es el que está más fracturado de la historia, pero el Senado ahora mismo se mantiene con una mayoría absoluta del Partido Popular. Ahí no ha cambiado nada. Y esa Cámara, ahora que siempre se dice en España que no tiene mucho papel político, quizá ahora pueda tener mayor político. Tanto el Senado como el Rey van a tener un papel muy posiblemente en estos próximos meses. Es decir, este escenario ante el que estamos, que no estamos acostumbrados, que supone un cambio o una inestabilidad a que hacía mucho tiempo que no vivíamos en España, esta es la parte que a mí me preocuparía. Si España en este momento, un país que aún está saliendo de la crisis económica, que mantiene un 24-25% de paro sostenido, con un 50% de jóvenes menores de 26 años todavía en desempleo, que el crecimiento no despega, podemos permitirnos en España estar 2, 3 meses o más meses sin gobierno y con esta inestabilidad e incertidumbre que afecta a la economía también. Xavier, ¿cree usted viable esa alianza entre PP y PSOE? Porque, por supuesto, otro de los fenómenos de estas elecciones, de las grandes conclusiones, es que se acabó el bipartidismo, por lo menos por ahora, o se ha suspendido, y que han surgido, que hay un par de partidos emergentes que son Ciudadanos y Podemos. ¿Ve usted viable esa alianza PP-PSOE que parece impensable, o le parece que quizá, o usted cree que quizá pueda haber una alianza de partidos de izquierda? Ni una cosa ni la otra. Yo creo que ahora mismo lo más probable es que el PP gobierne en minoría, que es una situación que aquí no se ha explicado en esta mesa todavía, y es que estamos en un escenario que cualquiera que haya atendido a lo que ha pasado en Cataluña en los últimos tiempos, a mí esta música ya me suena. Muy difícil de gobernar, a lo mejor hay nuevas elecciones, a quién se inviste presidente. Oiga, en Cataluña llevamos tiempo en esta situación y ahora esto se traslada al resto de España a propósito de los resultados electorales. Con lo que, vamos a polemizar, que así nos divertimos más. Yo creo que esta es una situación viable, que el PP vaya buscando apoyos puntuales para pasar determinadas leyes y de este modo un día pacte con Ciudadanos, otro con Podemos y otro con los nacionalistas para adelantar su agenda política. Es una posibilidad, no digo que vaya a ocurrir, digo que es una posibilidad más y luego, claro que se lo puede permitir el país. Desde luego, porque esto es el mandato de las urnas. No solo es que el país no se pueda permitir lo que ha ocurrido, sino que creo que esto es sano, es muy necesario. Tal como ha evolucionado este país en los últimos años, con los niveles de paro que tú comentas, con la incapacidad de España para cumplir con los objetivos de déficit que le marca Europa, seguramente esta es una situación en la que va a obligar necesariamente a todas las fuerzas políticas a entenderse, a hablar. O a convocar elecciones otra vez. Bueno, seguramente en mayo... Incluso con un gobierno en minoría, muy posiblemente haya que convocar elecciones. Es posible, pero ¿cuál es el problema de eso? Es decir, esto es democracia en mayúsculas. La vida continúa, esto es democracia en mayúsculas y este es un escenario... Yo no digo que sea el escenario mejor, pero yo digo que es el escenario que surge de una realidad social, o sea... yo esta mañana escuchaba al Partido Popular... Los votos son esos. Pero es que, ¿sabe usted? Yo cuando escucho al señor Rajoy, ahora... 4 años después, sentarse a la mesa y pedir a la gente que dialogue, yo me parto de la risa. Este individuo ha decidido durante mucho tiempo que no había negociación posible con nadie, porque tenía una mayoría absoluta que le permitía gobernar a su antojo.
ya no le hablo de la cosa catalana, que clama al cielo respecto a la cuestión de hablar o no hablar, pero es que con cualquier otro asunto que requiera ponerse en serio a hablar de la gobernabilidad de España. Ahora él quiere hablar, ahora él quiere sentarse a pactar. Pues mire usted, ¿dónde estaba usted en el 2012, en el 2013, en el 2014? ¿Sabe? Y luego hay otra cosa, déjeme decir muy rápido, que tengo que meterle la cuña. Podemos, con sus marcas distintas, en Comú Podem, Compromís, en Marea, saca 69 escaños, se queda a 390.000 votos del PSOE. Y esta gente está por el derecho a decidir y porque en Cataluña la gente puede votar un referéndum. Y esta gente, por lo que estoy escuchando los analistas expertos, son instrumentales para decidir cuál es el futuro del país, ¿no? Pues me voy a sentar cómodamente a ver si Mariano Rajoy escucha y negocia con este personal. ¿Puedo puntualizar una? Bueno, Voy a alejarme de la polémica y dejar que ustedes hagan los cálculos políticos. Lo que sí es cierto es que el diálogo político llegó a la mesa y les va a tocar dialogar como sea. Y ¡Aleluya! Eso es lo que estoy diciendo. Es un resultado, es la única cosa que está completamente clara de estas elecciones y que no va a ser muy fácil buscar una coalición o grupo de coaliciones funcional y que mientras más personas o grupos políticos, partidos compongan una coalición, tenemos muchos casos en el mundo, pues más frágil va a ser y más ingobernable va a ser. Los españoles han votado, como dice bien el editorial del País, han elegido el cambio a costo de la estabilidad. Y hoy en día, hoy amanecen con esa inestabilidad y con el cambio en las manos. La pregunta es qué van a hacer con él. No es la primera, señores, muy pesimistas, no es la primera vez que España sale de un lío. Hace 40 años salieron de una dictadura con una transición exitosa, pasaron a ser parte de la Unión Europea, salieron adelante, se volvieron, por lo menos desde esta orilla, un país del primer mundo. O sea que no creo que España esté por debajo del reto que tiene por delante y creo que la modernización y el sacrificio de la estabilidad viene con una nueva generación de españoles, con una nueva generación de políticos con los que hay que sentarse a hablar. Eso en otros países se ha hecho hace muchos años. Ahí viene una gran pregunta porque lo que dice Xavier Vila es cierto, el señor Mariano Rajoy no ha dialogado con nadie porque tenía mayoría absoluta, tiene una aplanadora en el Congreso de los Diputados. Hay muchos españoles que dicen que ahora les va a tocar dialogar y que no están acostumbrados a ello. Sin embargo, hay quienes señalan que después de la transición se sentaron todos a hablar y que sí hay una tradición de diálogo en España. De eso ha pasado mucho tiempo. Muy claro. A ver. Decía Moni, cambio por estabilidad. Bueno, la estabilidad era falsa. Era una apreciación errónea de una aritmética parlamentaria de un momento. Pero la emergencia de los partidos nuevos es precisamente porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista estaban ofreciendo alternativas a las situaciones que se estaban produciendo desde el punto de vista de la crisis económica, desde el punto de vista del proceso catalán, y esos partidos han recibido el apoyo de la gente que estaba harta de la situación. Por lo tanto, era una estabilidad falsa. Segundo, quiero decir una puntualización a lo que ha dicho Xavier. Dice, yo creo que va a gobernar en minoría. Bueno, sí, pero la aritmética es tozuda. Es decir, para la investidura necesita que alguien como menos se abstenga. Y eso lo tiene que hacer el Partido Socialista. Y el Partido Socialista, el drama que tiene el Partido Socialista es que haga lo que haga, le va a pasar factura. O sea, el Partido Socialista va a tener una presión del establishment europeo de decir, oye, no vamos a complicar las cosas, apoyar a Rajoy o apoyar al PP, quitamos a Rajoy, ponemos a la Soraya, lo que sea. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Santa María. Y vamos a mantener y eso, dentro del Partido Socialista, seguro que habrá gente que quiera jugar a eso, pero habrá muchísima que no querrá eso, aparte de las cuitas internas. No olvidemos que, vamos a ver, en el fondo, quien ha perdido más, el que ha ganado, en las paradojas del resultado electoral, es que quien ha ganado es el que ha perdido más votos. Pero es que el drama del Partido Socialista... Es el PP. El PP ganó las elecciones. Ganó las elecciones, pero ha perdido 3 millones de votos. Pero el drama del Partido Socialista es que cuando su contrincante pierde más, ellos todavía pierden, no ganan, no han sido capaces de capitalizar el desgaste que significaba un partido cargado de casos de corrupción, con una crisis económica gestionada con recortes, etcétera, etcétera. No han sido capaces de gestionarlo. Y les ha salido la competencia, por el centro y por la izquierda. Bueno, ahora les toca un rompecabezas o una decisión dolorosísima: apoyar a su adversario para engordar a los otros rivales
o desentenderse. Si se desentiende, entonces la acusarán de no ser responsable, no tener sentido de Estado y no asegurar la estabilidad del país cuando el país se juega tantas cosas. Bueno, drama. Dori, el ganador de las elecciones fue el PP, sí. Pero si uno analiza los otros, el PSOE, Ciudadanos y Podemos, entre esos, ¿cuál fue el gran ganador y cuál el gran perdedor? El gran ganador de las elecciones a mí me parece que es Podemos, incluso más que el Partido Popular, porque como decíais, ha ganado las elecciones en número de votos, pero ha perdido 60 escaños de los que tenía antes, y el ganador, digamos, para todos los medios hoy, para todos los analistas, el ganador de estas elecciones es Podemos porque sale de la nada, porque se creó en enero de 2014 y en sus primeras elecciones presidenciales generales, un partido con un líder que es menor de 40 años, que tiene un número 2, Íñigo Errejón, que tiene 32 años, que describe el partido como ese partido que está corriendo mientras todavía se está atando las zapatillas. Ese partido de repente tiene 69 escaños, es el ganador de estas elecciones y además, como decía Xavier, es el partido que, no Ciudadanos, sino es el partido que va a tener ahora la clave es el que está el primero en poner las condiciones sobre la mesa. Ayer comparecía su número 1, el líder del partido, por un lado diciendo que hay que hacer una reforma de la Constitución y por otro lado volviendo a poner sobre la mesa los partidos nacionalistas, y en este caso sería el referéndum en Cataluña, es decir, es el primer partido que ha comparecido para poner las condiciones. El problema, yo intentando mirar el cuadro general, como dicen aquí en Estados Unidos, sin meternos en la política nacional y en cada uno de los partidos, es mirando a España hoy, 21 de diciembre, el día después de las elecciones. ¿Cómo está mirando a España el resto del mundo? Para empezar, el resto de los diarios europeos. Hoy hay titulares que dicen bienvenidos a Italia, se nos está comparando con Italia, y los primeros en comparecer esta mañana han sido Tsipras desde Grecia y su ex ministro de Finanzas, Varoufakis, felicitando a España por el ascenso de Podemos y haciendo una comparación con lo que ha ocurrido en Grecia. A esa inestabilidad me refería yo, Xavier. A una inestabilidad que va a suponer que no sabemos qué gobierno tenemos, que no sabemos si vamos a tener gobierno dentro de 2 meses, que no sabemos si vamos a volver a tener elecciones dentro de 2 meses, e incluso con un gobierno en minoría o con una gran coalición, como decía Jordi, es muy posible que esto no funcione porque no hay ningún partido ahora en el Parlamento que tenga una mayoría suficiente para poder hacer nada. Último minuto de este segmento, Bueno, Xavier. Bienvenida a Cataluña. Oiga, en Cataluña gobernaban 5 partidos. ¿Se acuerda, señor Barbecho? Sí, hombre. 5. Los socialistas, Esquerra Republicana, Izquierda Y los Unida, de la Alternativa. Oiga, esto es la naturaleza de la democracia, de cómo las cosas... perdón, y luego otra cosa importante. Esto no es la naturaleza de la claro democracia. Que sí. Esto es el resultado de ciudadanos, como decía Jordi, muy cansados de un país que ha pasado mucho. Empecemos por Cataluña, si quieres, pues la y extrapolemos al democracia, resto de pero- España. La tesis de Xavier es que tienen que aprender a dialogar. Pero Esa desde es la luego, y votación, luego hay dice. una cosa, Podemos no nace hace un año o hace poco. Podemos nace cuando los indignados. Podemos nace el 15M, no como Con gobierno formación socialista, política, con gobierno socialista. no como idea política estructurada, pero Y con vamos gente a ver harta. cómo les va a estos nuevos partidos en la mesa de los grandes. Porque como movimientos de protesta, como coladores para el descontento, Sí, como- han tenido como un rabia, resultado es una importante, cosa como- pero a la hora de gobernar, a la hora de pactar, es cuando realmente se va a pues- mostrar pues- qué tan bien se Pues muy amarraron los brevemente, zapatos. le digo, hay una alcaldesa en Barcelona que cuando salió hace poco, todo el mundo se echó las manos a la cabeza. ¿Cómo? con la- Caramba, ¿qué ha pasado? Pues resulta que esta señora, Oye, yendo con Podemos, han sacado un resultado, Es que es la artífice de la oiga, victoria de Podemos. espectacular. ¿Qué tal lo está embarrando haciendo blado como a alcaldesa todo de el mundo. Barcelona? ¿Qué tal lo está haciendo Ada Colau como alcaldesa? De 1 a 10. Uy, yo estoy en Washington. Estoy en Washington. Pero creo que es polémica la actuación de... Y además no tiene mayoría. Como había elecciones en Cataluña y ha habido elecciones en España, los partidos estaban ahí esperando a ver cómo tal, y ahora veremos, después de estas elecciones, que estas elecciones sí que han cambiado de cara al Ayuntamiento de Barcelona, porque como ha ganado Podemos, ha ganado el partido de la alcaldesa, Eso es verdad. y además han jugado claramente, que cosa que no hicieron las elecciones catalanas, con el derecho a la autodeterminación, yo creo que va a haber mejores acuerdos en clave izquierda soberanista en el Ayuntamiento de Barcelona. Pero bueno, eso es una cuestión política, y en el Ayuntamiento de Barcelona lo importante es que los comerciantes están enfadados porque les han apagado las luces, porque no iluminan demasiado las calles en Navidad, los hoteleros querían construir hoteles y ha habido una moratoria. Bueno, hay debates diversos. De todas formas, es verdad que la señora Colau ha rectificado a tiempo en varias cosas. Claro. No quería el Congreso Mundial de Móviles y al final pues es la más entusiasta organizadora. También dijo que no tendría chofer y al final... Al final es lo que vota la Ah, gente, ¿no? y- Es con eso con lo que tenemos que quedarnos, y al tanto final, en Barcelona. y al final
Ya dijo, no voy a tener chofer. Claro, pues, chofer, el alcalde de Barcelona tiene que ir con chofer, porque si no, no llega a ninguna parte. Hablaba usted de perdedores, pero no se habló aquí suficiente sobre Ciudadanos. Me parece que fue la gran decepción de esta elección. Y cuando pienso en Albert Rivera, pienso como en un banana split, este postre que tiene una bola de helado de distintos sabores. Trató de ser, digamos, más progresista en lo social que el Partido Popular, más ortodoxo en lo económico que los socialistas y menos indignado que Podemos. Y al final se quedó con un resultado bastante cuestionable. Sí, realmente le fue muy mal. Bueno, no le fue muy mal, ¿no? Porque era un partido extraparlamentario. Pero no le fue mal, pero con respecto a lo que decían las generó encuestas. una expectativa mediática de que sería, porque es verdad que Ciudadanos es el gran invento del establishment español, porque se veían, hombre, sí, claro, se veían venir el proceso catalán y el ascenso de Podemos, se asustan y entonces optan porque Ciudadanos sustituya lo que anteriormente había sido Convergencia y Unión y el PNV, que eran las muletas del bipartidismo. Se inventaron otra muleta, generaron unas expectativas, y al final esa expectativa no ha llegado al resultado que habría asegurado un gobierno de coalición PP-Ciudadanos o PSOE-Ciudadanos, que también podría haber ocurrido, que era lo que el establishment del IBEX 35 deseaba y soñaba.